Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este martes 13 de octubre. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Con un voto unánime, la Sala Constitucional condenó al Ministerio de Seguridad y a la Casa Presidencial por no detener los bloqueos en carretera. Los jueces concluyeron que las autoridades debieron tomar medidas proporcionadas y efectivas para restablecer la circulación, por lo que condenan al pago de los daños y perjuicios causados. Las autoridades investigan además si las 7 personas que fallecieron en la Carpio en las últimas 48 horas consumieron alcohol adulterado con metanol. El índice mensual de actividad económica de agosto registró una variación interanual y decreció un 7%. Con este resultado, la producción del país alcanzó una disminución media del 5% en los primeros 8 meses. El paso por el puente de la represa de Cachí en Cartago estará cerrado a partir del 26 de octubre próximo. Hoy tenemos una agenda muy agitada, muy intensa de noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Adelante. La Sala Constitucional condenó al Ministerio de Seguridad y Casa Presidencial por no detener los bloqueos en carretera. El paso por el puente de la represa del Lice en Cachí estará cerrado desde el 26 de octubre y por lo que resta del año por trabajos de reparación. Las autoridades investigan si las 7 personas que fallecieron en la Carpio en las últimas 48 horas consumieron alcohol con metanol. Según el Banco Central, el índice mensual de actividad económica de agosto decreció en al menos 7%. Este porcentaje está muy lejano al crecimiento estipulado para el cierre del año en un 3%. La Sala Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos. El fallo constitucional se da luego de un recurso de habeas corpus que presentó un ciudadano quien quedó atrapado en un bloqueo en San Carlos. Además, el Ministerio de Seguridad Pública admitió que en la manifestación de este lunes frente a la Casa Presidencial había policías infiltrados entre los manifestantes. El recurso de habeas corpus fue presentado por un ciudadano quien el 1 de octubre intentó regresar a su casa en San José. Él venía de La Fortuna en San Carlos, pero se encontró con bloqueos en Nuevo Arenal, Bagaces, Cañas y Peñas Blancas de San Ramón. Tras varias horas de espera, el afectado tuvo que devolverse a La Fortuna por alimentos, combustible y buscar otras rutas alternas. El recurrente señaló que también se encontró con bloqueos en calles de Jabalillos en Florencia de San Carlos y en el puente del río San Lorenzo en el Bajo de los Rodríguez. Por esa razón, el Tribunal Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos, dejando en indefensión a las personas afectadas por estos. En este caso, no puede considerarse que la actuación de los manifestantes haya sido una forma legítima del ejercicio de la libertad de expresión, pues su finalidad última no fue la transmisión de un mensaje de protesta, sino causarle un daño significativo a terceros y al orden público, con el propósito de presionar por finalidades subjetivas. Incluso se anunció que el bloqueo, que inició el pasado 30 de septiembre, comprendía también las rutas alternas y permanecería de manera indefinida, lo que demuestra que no se trataba de expresar una mera disconformidad, sino de perjudicar a gran cantidad de personas, dejándolas atrapadas en contra de su derecho a la libertad de tránsito. Además, los magistrados dejaron claro que la actuación de las autoridades es recurrente. La sala observa una situación similar a la acontecida en la sentencia de los bloqueos en la Ruta 32, ya que la fuerza pública se limitó a buscar el diálogo, pero dejó en los manifestantes las decisiones con respecto al flujo vehicular, renunciando así a su autoridad y a salvaguardar los derechos de las personas afectadas por los bloqueos.
El gobierno de la República respeta plenamente y desde luego acogerá lo resuelto por la Sala Constitucional, pero es completamente necesario decir que el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno han actuado de manera plenamente diligente en esta emergencia. El gobierno ha privilegiado, desde luego, la vía del diálogo y de la concertación para levantar las acciones de bloqueo. Pero desde el 30 de septiembre, en que comenzó este movimiento, hasta el día de ayer, se han realizado 115 intervenciones para levantar otros tantos puntos de bloqueo. Hay 100 policías heridos, golpeados, lesionados en esos esfuerzos. La acción del Ministerio de Seguridad Pública ha sido plenamente diligente, muy prudente sí, privilegiando el diálogo sí, pero plenamente diligente. Por otra parte, el Ministerio de Seguridad confirmó que en la manifestación de este lunes en Casa Presidencial sí habían policías del Programa Regional Antidrogas infiltrados. Michael Soto, jerarca de seguridad, indicó que estaban ahí para tratar de identificar a personas vinculadas con el narcotráfico. Debemos aclarar que efectivamente en la manifestación de ayer, oficiales del Programa Regional Antidrogas participaron para descartar o vincular la participación de sujetos vinculados a este tipo de estructuras. Es así como logramos detectar 3 personas que están dentro de los 28 detenidos con antecedentes por decomiso de drogas, robo agravado, incluso portación de arma. Esta es la intención con la que estas personas participaron. Usted no nos engaña. Debería dar una información más creíble. Aquí queda en evidencia de que ustedes lo que hacen es transmitir mentiras para tratar de desprestigiar el movimiento que ha venido realizando el pueblo costarricense, un movimiento patriótico, un movimiento heroico, donde ustedes han bombardeado casas. La Fiscalía aseguró esta tarde que hay 20 personas en proceso de indagatoria. Ellos fueron detenidos en los enfrentamientos en Casa Presidencial. Hasta el cierre de edición aún se encontraban detenidos. Inicialmente, ellos son procesados por el delito de resistencia agravada. La subjefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, quiere que el ministro de Seguridad, Michael Soto, comparezca en el plenario legislativo por el caso de los infiltrados entre los manifestantes que se protagonizaron un incidente con la policía frente a la Casa Presidencial. La diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana presentará una moción para que el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto, explique a los diputados sobre supuestos infiltrados en las manifestaciones de los últimos días en todo el país. La legisladora buscará el apoyo de sus compañeros para que el ministro comparezca ante el plenario legislativo. Costarricenses, con gran preocupación vemos cómo las manifestaciones de estos últimos días han ido tomando rumbos que nos preocupan y que son totalmente ajenos a la idiosincrasia de este país. Estamos preocupados y por esa razón pedimos que el ministro de Seguridad venga a comparecer a la Asamblea Legislativa y nos dé razón de qué es lo que está pasando. Los actos que pasaron el fin de semana anterior en Cañas, la golpiza que recibió la mujer en Altamira, los videos de policías tirando piedras, los mismos policías golpeados por los manifestantes ante la presencia de grupos pequeños de antimotines para enfrentar gran cantidad de manifestantes. La diputada insiste en que el ministro debe dar a conocer cuál es la directriz que tiene la fuerza pública para atender este tipo de protestas. Necesitamos tener una mayor claridad de quiénes son esas personas que estuvieron en estas manifestaciones llevando adelante estos actos delictivos. Necesitamos con toda claridad que tengamos ese rendimiento de cuentas de parte del ministro de Seguridad. Esto es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en la democracia costarricense y necesitamos saber para dónde es que están llevando a la fuerza pública. El ministro indicó que en la manifestación de este lunes sí hubo oficiales del Programa Regional Antidrogas para identificar o descartar la participación de personas vinculadas con el crimen organizado. Los 5 sindicatos del Poder Judicial se encuentran molestos porque según ellos no fueron tomados en cuenta para participar en la mesa de diálogo multisectorial anunciada por el gobierno.
Los sindicatos del Poder Judicial darán a conocer este miércoles la molestia que tienen debido a que aseguran que no fueron tomados en cuenta en la mesa de diálogo multisectorial que desarrolla el gobierno para valorar posibles medidas a tomar para hacerle frente a la situación económica por la que atraviesa el país. De acuerdo con los sindicatos, ellos enviaron en 3 oportunidades una carta con una serie de recomendaciones y en la última con la solicitud para participar del diálogo. Pedimos un espacio para participar de las conversaciones que se iban a establecer dentro del posible diálogo que todavía no había sido anunciado. Porque al principio lo que hizo el gobierno fue decir que iba a hacer reuniones sectoriales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros dijimos, bueno, si hay una sectorial donde pueda ser incluido el Poder Judicial, nosotros estamos en toda disposición de colaborar y ayudar, de ir a explicar las propuestas que nosotros tenemos. Que por cierto, 2 de las propuestas que nosotros hicimos fueron recientemente dadas a conocer como opciones por la Universidad Nacional, por la Escuela de Economía. Entonces, no andamos tan desfasados de lo que ocupa este país como opciones adicionales a tener que endeudarnos más con el Fondo Monetario Internacional. La Alianza Sindical señala que el Poder Judicial debe ser tomado en cuenta en estas conversaciones, debido al gran impacto que genera en la economía la aprobación constante de leyes sin contenido presupuestario. Y vea qué importante, esta mesa de diálogo es precisamente para ver cómo se salvan las finanzas de este país, supuestamente, ¿verdad? Y excluyen completamente el Poder Judicial como Poder de la República, como si no estuviera parte dentro de ese programa de salvamento, como si no fuera parte del PIB. El anuncio lo harán este miércoles en conferencia de prensa en horas de la mañana. Más de 400 transportistas continúan atrapados en la frontera sur de nuestro país. Este es uno de los pocos bloqueos que aún se mantiene luego de 13 días continuos de protestas. La situación en la frontera panameña tica, específicamente en Paso Canoa, es tensa. Sin embargo, y según nos indica el señor Rogelio Correa, corredor de aduana panameño, hay una tregua de 48 horas. A partir del jueves al mediodía, los dirigentes y las fuerzas vivas acá de las protestantes van a abrir la frontera y ese es el acuerdo. Se han comprometido y están conversando y se han dado cuenta de que hay un problema de retenciones de mercancías que hay que liberarlas. También conversamos con Manuel Levington, quien nos habló de la preocupación que tienen los comerciantes sobre cómo se va a manejar la carga en el boom por parte de las autoridades de Costa Rica y que para esto se reunirán el día de mañana. Si para este jueves no se logra una solución definitiva, se va a permitir el paso de los camiones. Que la reunión sea de Panamá, no de Centroamérica. El problema de Costa Rica es muy aparte. Esa es una posición que ellos me pidieron hoy. Se había acordado que era 48 horas para abrir el movimiento y el señor vino con la grúa a moverlo y ahí se calentaron los ánimos y ahí lamentablemente sucedió lo que sucedió. Sigue el tiempo hasta el jueves a mediodía. Si podíamos hacer esa reunión mañana, yo como dirigente de Atrupa, yo le dije que no había ningún problema, que yo participaba, que llamaran a los otros gremios. También te digo que el señor Kenneth, uno de los representantes de transporte del lado de Costa Rica, se comprometió con nosotros, el señor Kenneth, de el jueves a mediodía, si el pueblo no tiene una solución, ellos ya hablaron o están negociando para ver si el jueves nos hacen la apertura para pasar ya todos los equipos y seguir transitando ya normal. Si para este jueves no se logra una solución definitiva, se va a permitir el paso de los camiones hacia Panamá. En este momento vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No se vaya, quédese en la señal de Canal 13. Las autoridades investigan si las 7 personas que fallecieron en la Carpio en las últimas 48 horas consumieron alcohol con metanol. BN Next te da una tarjeta con beneficios exclusivos, la posibilidad de hacer transferencias por BN Simpe Móvil y la oportunidad de ahorrar para lo que más te gusta. Abrí ya tu cuenta en nuestra página o en la app BN Más Cerca y seguinos en TikTok. Banco Nacional. Este domingo 18 de octubre, en nuestro espacio Arte 13,
Continuamos el Festival de Coreógrafos con la segunda parte del certamen La Semilla. A las 2:30 de la tarde. Solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Trabajo en el área de lavado y desinfección de hospitales con pacientes COVID. El despedir una paciente al lado de una enfermera, contemplábamos sus últimos minutos. Fue muy impactante. Lloramos ese día, nos sentimos muy mal porque no había nadie al lado de ella. Esto me ha marcado. No quisiera ver a nadie más llegar en las condiciones tan delicadas que llegan a estos centros, a depender de una máquina para poder seguir respirando. Esto es en serio. Cuídese. Nuestro país está dividido en 82 cantones, cada uno de ellos con sus peculiaridades que lo hacen único. Esta semana en Forjadores le invitamos a conocer el Cantón de Sarapiquí. Forjadores, sábado 17 de octubre a las 3:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Vamos ahora a revisar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra para hoy, 598 colones con 44 centavos. El precio del dólar en la venta, 605 colones con 38 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Tres fenómenos políticos conectados entre sí, pero a la vez independientes uno del otro, están causando una fuerte crisis política y social. Uno, la severa crisis fiscal y el plan de pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional. 2. Una protesta social que inició pacífica y se tornó violenta y prolongada. Y 3. La convocatoria a un diálogo nacional que no termina de ser aceptado por todas las partes. Para analizar esta compleja situación, invité a la politóloga y directora de Flaxo Costa Rica, Ilka Tremiño. Buenas noches, Ilka. Como siempre, bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Hola, muy buenas noches, Ernesto. Ilka, en este contexto, ¿cómo caracterizaría usted el momento de tensión social y política que vive el país? Y también, ¿cómo caracterizaría a los actores involucrados? Bueno, yo diría que estamos en una situación que podemos caracterizar como muy grave, ¿verdad? Realmente tenemos pocos espacios para canalizar el diálogo y el entendimiento entre los distintos grupos sociales. También nos encontramos en un momento de un delicado balance en la legitimidad del gobierno frente a la ciudadanía. Usted lo decía al inicio de la entrevista, estamos en una situación de un alto endeudamiento público del Estado, estamos en una situación con un altísimo desempleo, el más alto en muchísimos años, con una afectación muy importante, además de las personas jóvenes. Tenemos que decir también que hay un papel de desentendimiento de parte de la oposición, particularmente de la oposición en la Asamblea Legislativa, y otra oposición que está más bien en una posición recalcitrante con respecto a las propuestas de gobierno. Y con respecto a los actores que encontramos en el movimiento de las manifestaciones sociales, pues nos encontramos también actores de diversa naturaleza. Por un lado tenemos algunos actores que son más tradicionales, de corte político, donde incluso vemos muestras de interés para la inscripción de partidos políticos bajo la sigla precisamente de Rescate Nacional, pero también nos encontramos otros actores que son un poco más extraños o difíciles de calificar dentro de los escenarios de la protesta social, ¿verdad? De manera tal que tenemos en este momento un escenario con unas mezclas muy interesantes que nos generan muchísima confusión en la lectura real de cuáles son los sectores y los intereses que están ahí expuestos, pero que en general nos están señalando un momento muy caótico en términos de la presión social sobre el gobierno. Ilka, las personas que aparecen públicamente como los líderes de la protesta no están dispuestas al diálogo y están pidiendo explícitamente la renuncia del presidente de la República, es decir, están pidiendo un corte constitucional.
La pregunta que uno se hace es cómo reducir el foco de tensión que ya lleva casi 2 semanas seguidas. Bueno, es muy difícil poder dar respuesta a cómo reducir ese foco de tensión. Sin lugar a dudas, el gobierno ha planteado como su estrategia la posibilidad de generar este espacio de diálogo. Ahora bien, este es un espacio de diálogo que sin duda esperamos que sea muy fructífero, pero es un espacio formal en el entorno, digamos, de la posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Se requiere también otros espacios informales que permitan reconducir los descontentos. Sin embargo, sí es importante decir que hay una muestra importante del gobierno que podría permitir dar una salida, una válvula de escape a esta tensión que está contenida. Podría no ser suficiente y ahí es donde tenemos que decir que todas las apuestas no tienen que estar sobre esta mesa. Tiene que haber otras apuestas que permitan reconducir los descontentos que se encuentran en las calles y que permitan generar una salida, particularmente, como usted dice, en el caso de líderes que no son dialogantes. Yo diría también que en este aspecto nos podríamos centrar en el tema de las repercusiones de una solicitud tan fuerte como la que hacen estos líderes de renuncia de un presidente de la República, ya no solamente con respecto a este gobierno, sino en general en cualquier sistema presidencialista, como podría ser en América Latina. Y es que a diferencia de un régimen parlamentario, en un sistema presidencialista, la salida anticipada de un presidente puede generar un colapso del sistema democrático, ¿verdad? Podríamos durar décadas tratando de resolver la situación o el estado en el que puede quedar un país cuando se hace una salida anticipada de un presidente y por lo tanto las reglas del juego de la sucesión no están claras. Y además esa sucesión no necesariamente se va a entender como una sucesión democrática, ¿verdad? ¿Quién designa a la persona que va al frente? ¿Y cómo, en qué ambiente y cómo se generan las nuevas elecciones posteriores a una salida anticipada de un presidente? O sea, pone además en entredicho las posibilidades de garantizar una elección que sea libre de fraude y libre de polarización. Entonces se convierte en una escena muy, muy complicada. Realmente las vías constitucionales, las vías institucionales siempre van a ser, en el sentido de una democracia, muchísimo más importantes para el sostenimiento de la estabilidad democrática y la tranquilidad ciudadana. Cuando hablamos además de una situación de inestabilidad política, es decir, lo contrario a una situación democrática, estamos hablando de un momento de total inseguridad en la propia movilidad de los ciudadanos, ¿verdad? Y además de un levantamiento de las libertades y los derechos individuales. Entonces, cuando se dan la suspensión de estos derechos y de estas libertades, tenemos escenarios realmente muy complicados que en el país no se han experimentado. Y que ojalá no experimentemos nunca. Realmente es asombroso y también muy preocupante que haya actores sociales pidiendo la interrupción del ciclo democrático en el país, que es una de nuestras instituciones más preciadas. Pero hay sectores que ya han anunciado que no se van a sentar a dialogar con el gobierno. La otra gran pregunta es cómo administrar el disenso y también la falta de confianza, cómo tender puentes. Bueno, sin lugar a dudas, el gobierno no ha logrado establecer canales y mecanismos que generen confianza. Hay un muy alto descontento con el que entramos además ya en el año 2020, pero que toda la situación de la pandemia lo ha terminado de agravar, que tiene que ver precisamente con el tema de las desigualdades sociales, los grandes problemas del desempleo, ¿verdad? Y la imposibilidad de poder generar nuevas oportunidades que dinamicen los sectores particularmente comerciales, que es donde más personas se encuentran empleadas en el país. Y por lo tanto, bueno, hay un reto muy fuerte que tiene que ver con una convocatoria más amplia de las autoridades políticas. Aquí, sin lugar a dudas, me estoy refiriendo también a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa debe generar los espacios que le permitan ganar nuevas responsabilidades en materia de la distribución de la política pública. Es importante señalarlo así porque quizá en las últimas décadas lo que nos hemos encontrado ha sido gobiernos que están permanentemente tratando, digamos, de sacar adelante sus agendas, pero es precisamente en la Asamblea Legislativa donde no se tienen las posibilidades de que los gobiernos ejecuten realmente sus programas políticos producto de la fragmentación. No quiere decir que la Asamblea Legislativa tiene que viabilizar
el programa político del gobierno. La Asamblea Legislativa también puede generar sus propias agendas, pero tienen que generar responsabilidades que permitan decidir sobre acciones. Y aquí el ejemplo más importante que nos señalan los problemas de responsabilidad y además de disfuncionalidad de un órgano político tan importante se encuentra precisamente en que nos tomó más o menos 2 décadas poder aprobar una reforma fiscal que permitiera generar recursos para el Estado costarricense. Piénsese además que esta reforma fiscal es impulsada y presionada precisamente por la agenda de la OCDE, ni siquiera por la propia agenda nacional. Entonces aquí es muy importante precisamente en estas discusiones sobre presidencialismos, parlamentarismos, el papel del Ejecutivo, decir que los ejecutivos, y no solamente esto, sino sin duda, los últimos 5 ejecutivos se han desgastado muchísimo en los procesos de negociación con una asamblea que no genera las suficientes acciones para generar políticas públicas que lleguen a los ciudadanos. Y por otro lado, tenemos también que la Asamblea Legislativa es la que decide en materia económica y hacendaria, y ahí tienen también posiciones muy recalcitrantes con respecto a las autoridades en gobierno. También señalo eso porque se debe pensar lo que antes mencionaba el noticiero. Ha sido precisamente perjudicial que en las últimas 2 décadas ha tomado las decisiones más relevantes del país, y ahí podemos enumerar un montón de temáticas, y podríamos pasar incluso por temas desde la reelección presidencial hasta otros, pero ciertamente el Poder Judicial incluso ha sido el escenario donde se han dirimido situaciones políticas muy importantes. La Asamblea Legislativa está llamada a generar el proyecto político que lo podamos poner en letras mayúsculas y que no solamente sea la pugna y, digamos, el canje de intereses de los sectores, que esto es muy peligroso también cuando tenemos una mesa de diálogo. Es importante salir con resultados y propuestas mayúsculas, grandes, que no sean solamente, digamos, un parche en la negociación y el canje de intereses entre los distintos sectores. Y de ahí que el papel de la Asamblea Legislativa sea fundamental en esto, ¿verdad? Y además que asuman responsabilidades que les permitan tomar decisiones, digamos, hombro a hombro con el Poder Ejecutivo. Todo un desafío para las instituciones costarricenses, para la arquitectura del poder institucional en el país, adaptarse a las necesidades políticas que tiene en esta coyuntura. Muchísimas gracias a la politóloga Ilka Tremiño por prestarnos los anteojos para ver de lejos de las ciencias políticas. Gracias, Ilka. Buenas noches. Con mucho gusto. Hasta luego. El puente de Cachí, en Cartago, sobre la represa del ICE, será intervenido debido a las fallas estructurales registradas mediante análisis de ingeniería. Debido a estos trabajos, la estructura estará cerrada por completo desde el 26 de octubre y por lo que resta del año. Nuestra compañera Eisel Chacón está allí en Cartago, en Cachí, y nos informa en vivo. Buenas noches, Eisel. Adelante. Gracias, don Ernesto. Buenas noches. Así es, nos encontramos sobre la Ruta Nacional 224, que es la que comunica Paraíso con Cachí. Precisamente esta ruta ha tenido una serie de inconvenientes a lo largo de los últimos meses debido al mal estado de sus puentes. Uno de estos puentes es el que se encuentra sobre la represa de Cachí, que es la represa del Instituto Costarricense de Electricidad. Desde hace algunas semanas atrás nosotros le habíamos informado sobre algunas fallas en la estructura de este puente debido al constante uso y también a su antigüedad, unido a la falta de mantenimiento. Para hace algunas semanas atrás las autoridades del MOB y del CONAVI habían decidido prohibir el paso de vehículos pesados, de vehículos mayores a las 2 toneladas, y en este momento solamente está habilitado para el paso de vehículos livianos. Pero a partir del próximo 19 de octubre van a iniciar una serie de trabajos para su reparación. Esto significa que después del 19 de octubre, a partir del 26 de octubre y hasta final de año, esta estructura va a estar completamente cerrada para lo que son vehículos. El alcalde de Paraíso, don Carlos Ramírez, nos explicaba un poco la situación, principalmente porque esta zona es muy importante para el traslado de mercancías de los productores de la zona que viajan hasta Cartago o viceversa. En este momento los peatones pueden pasar pero haciendo transbordo, y los vehículos livianos más bien sí pueden hacer su pase.
pero después del próximo 26 de octubre solamente podrán pasar los peatones. El alcalde nos explicaba que en estas fechas del 26 de octubre a final de año habrán momentos o semanas en las que sí se permitirá hacer el paso de vehículos livianos, pero eso dependería de cómo avancen los trabajos. En esta declaración de don Carlos Ramírez, el alcalde de Paraíso, nos explica básicamente cuál es la situación en cuanto a esta estructura y los trabajos que deben hacer. Entonces lo que van a hacer es quitar todo lo que estaba malo y empezar a cambiarlo para poder darle la capacidad al puente, ¿verdad? Y la resistencia al puente. Adicional, unos arreglos a nivel de la superficie para darle mejor seguridad en el ruedo. Incluso nos habían comentado que posiblemente el puente vaya a quedar limitado a un solo carril para darle la capacidad de camiones de alta tonelaje, ¿verdad? Porque sí, el puente se ha venido viendo muy perjudicado, puesto que esto no va a ser un arreglo total, sino más bien ahí como unos arreglos para poder darle más capacidad y más vida al puente por los desplazamientos que ha tenido. ¿Cuál va a ser el programa de trabajo? Inician el 19 de octubre, pero habrá un cierre total a partir del 26, ¿eso es así? Correcto, igual, según lo que ellos nos comentaban, el 19 ya se inician los trabajos, porque también al puente lo que le van a hacer es un mantenimiento de pintar algunas partes de las vigas, ¿verdad? Metálicas y todo esto. El 26 se hará unos cierres y según ellos nos decían, conforme se vayan haciendo los trabajos, se tendrán algunos cierres totales para vehículos. Eso sí es importante mencionarle a la población. Teniendo el paso de peatones, porque aquí es donde tienen que hacer los transbordos los autobuses. La gente que sale de Cachí, ¿verdad?, de toda esta parte, se bajan y tendrán que seguir cruzando, caminando el puente y montarse para salir a Paraíso o a Cartago. Para que ustedes logren observar cuál es la dificultad que se le presenta a los transportistas de camiones pesados para trasladar sus mercaderías, voy a pedirle a mi compañero productor José Carlos Chávez que nos muestre las imágenes que captó el camarógrafo Marco Millape hoy a eso de las 6 de la tarde, que fue cuando llegamos a este punto. Como usted lo puede observar, estos camiones no pueden pasar por este sector y lo que los dueños de estos camiones con mercancía deben hacer es guardar las carretas cerca de este sector para evitar que sus mercaderías corran riesgo, debido a que tienen que dar una vuelta muy importante a lo largo de la carretera. También unido a este puente se encuentra el puente de Río Palomo, que también en este momento tiene paso regulado. Para este momento solo se permite el paso de vehículos livianos. Hace algunas semanas se habilitó nuevamente el paso por el Puente Negro, que ese también se mantuvo cerrado por casi 2 meses debido a trabajos de reparación. El alcalde de Paraíso, don Carlos Ramírez, nos explica un poco la situación en torno a lo que es el transporte y el traslado de mercancías acá en la provincia de Paraíso, debido a esta condición de estos 3 puentes que son de los más importantes del cantón de Paraíso. Es muy caótico, puesto que con estos 2 puentes, por lo menos los que están cerrados, el que van a darle el mantenimiento, que es Cachí y Palomo, que sigue restringido a 4 toneladas, realmente complica mucho a los agricultores. Estas zonas son para el tema café, el tema chayote, obviamente salen camiones con tonelaje muy alto, camiones altos. Realmente eso está limitando mucho, incluso afecta también al turismo, puesto que en días pico, fines de semana, se vuelve un caos de Palomo, porque la gente, mientras pasan, ¿verdad?, y todo eso, ahí se vuelve presas enormes. Mientras estábamos aquí capturando estas imágenes que le mostrábamos anteriormente, también conversamos con un transportista y un productor de la zona, quienes nos cuentan cómo viven ellos en carne propia el cierre de este puente y cómo les afecta económicamente. Escuchemos. Increíble que hice por Tucurrí que un camión de esos gasta como 70,000 colones en la vuelta. Y salimos 4 veces por semana. Son 280 de solo el gasto de combustible. Y lo que le pasó a unos compañeros míos hace 15 días, que había un choque allá y por decirle algo, a las 8 hay que estar donde nos instalamos a trabajar. Y llegaron a las 11:30
Es increíble la afectación de esto. Luego yo he visto la gente que se apea de los buses lloviendo desde aquí con chiquitos hasta allá, y digo yo, por favor, un chiquito no se enferma. Don Mauricio, ¿cómo hace usted? Bueno, aquí vemos que tiene la carreta y el cabezal. ¿Lo deja durmiendo aquí o tiene que hacer algún traslado a otro sector? Gracias a Dios los vecinos se han portado muy bien. La carreta la guardo ahí en un vecindario por aquí cerca, y el señor me guarda del camión en otro lado. Sí. Usted no dice que es de la zona, pero trae mercadería de afuera. Sí, claro. Mi hermano y yo la traemos de Limón y de Pérez de León. ¿Qué tienen que hacer? Ya, imagínese el transbordo de carga desde la bodega aquí. Es de carros pequeños, porque en carro grande no se puede pasar. Es viaje y viaje para allá, para acá, para allá y para acá, hasta a ver a la hora que vamos saliendo. Ahora, donde nunca nos escoge esto, nunca pasa esto, pero ya, tiene que ser así. ¿Cuál es el recorrido que tienen que hacer para cruzar hasta el otro lado debido a la clausura de pesado? Esta carga, 2 kilómetros de aquí. Hay que cargar allá los carros pequeños y venir a descargar aquí al cabezal, volver allá a traer más, a volver aquí. Lo mismo mañana, cuando vengan ellos ya para acá, a pasar lo que son los envases para la bodega otra vez. Bueno, precisamente en este momento está llegando un autobús de Cachí que deja hasta este punto a los pasajeros. Ellos deben de caminar por toda la estructura del puente, que pueden ser unos 700 metros aproximadamente. Anteriormente quisimos conversar con algunos de ellos, pero nos dijeron que iban demasiado deprisa porque el otro bus que los recoge está del otro lado y no espera mucho, simplemente calcula que ya hayan cruzado todas las personas que venían en este bus, que hayan terminado su transbordo para seguir con su camino. Esta es toda la situación que tienen que enfrentar tanto transportistas, productores como los mismos vecinos de la zona debido al cierre de esta estructura que, como les decíamos, se va a permanecer así del 26 de octubre hasta final de año mientras se realizan todos los trabajos. Este es todo el reporte que tenemos desde este sector de Cartago, en Cachí. El trabajo en cámaras de Marco Millace. Se despide Eisel Chacón Cordero para Costa Rica Noticias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a nuestra compañera Eisel Chacón. Realmente increíble y penoso la situación de muchos de nuestros puntos de infraestructura. El estado de los puentes en el país es realmente muy lamentable. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Según el Banco Central, el índice mensual de actividad económica de agosto decreció en al menos 7%. Este porcentaje está muy lejano al crecimiento estipulado para el cierre del año en un 3%. ¿Escuchaste la pitoreta del tren? ¿Cómo? Si vas con audífonos escuchando música y mensajeando. El tren pesa 180,000 kilos y vos solo 72. ¿Sabías que el tren puede viajar hasta 50 kilómetros por hora? Y a 25 necesitaría mínimo 50 metros para frenar de emergencia. Ser atropellado por el tren equivale a que una vagoneta de 11,000 kilos te caiga de 15 metros de altura. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. Este sábado 17 de octubre, la temporada virtual de la Orquesta Sinfónica Nacional nos ofrece música de Uwe Monti, Rimsky-Korsakov, Enrique Granados y George Bizet. A las 7:30 de la noche, solo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año, hemos otorgado créditos por más de 304,000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Además, se han colocado créditos por más de 228,000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica.
Dos jóvenes que superan sus discapacidades y se convierten en alumnos ejemplares, Teddy y Gabriela, en Documentales UNED, el miércoles 14 con repetición el sábado 17 a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. El OIJ y el Hospital México advierten sobre nuevos casos de intoxicación por metanol. En las últimas 48 horas han muerto 7 vecinos de La Carpio por consumir licor adulterado con esta sustancia. El Hospital México reportó que en las últimas 48 horas han recibido 10 pacientes vecinos de La Carpio por síntomas relacionados a la intoxicación por metanol. De esos 10 pacientes, lamentablemente tuvimos 3 fallecidos. Uno ya está en unidad de cuidados intensivos, otro en una unidad de cuidado intermedio y tenemos todavía 5 aquí en el área de observación de urgencias. Los síntomas con los que han venido a nuestro servicio son básicamente vómitos intensos, alteración del estado de conciencia, agitación, desorientación y alteraciones visuales, que son síntomas muy sugestivos cuando se da justamente una intoxicación por alcoholes de tipo metanol. Y sí hemos obtenido la historia de que algunos de ellos son incluso conocidos y estuvieron ingiriendo alcohol en las 48 horas anteriores a esto. El médico señala que el Laboratorio de Ciencias Forenses del Centro Médico confirmó la presencia de metanol en la sangre de los fallecidos, confirmando el diagnóstico preliminar. Aunado a esto, el organismo de investigación judicial realizó este martes el levantamiento de 4 cuerpos en La Carpio, relacionados aparentemente con el consumo de licor adulterado. En este momento tenemos 7 levantamientos de cadáveres, de los cuales 3 se realizaron en el Hospital México, 1 en la madrugada y 2 recientemente se están realizando en el Hospital México. Posteriormente también tenemos en horas de la madrugada un levantamiento en una cuartería del sector de la Carpio, concretamente entre la tercera y la cuarta parada del sector de La Carpio, donde se están haciendo levantamientos de personas entre 25 a 40 años aproximadamente. Llevamos en este momento 6 masculinos, 6 hombres y una mujer de 30 años. Días atrás, el Hospital San Juan de Dios reportó 5 pacientes intoxicados por metanol, de los cuales 4 fallecieron y la otra es una mujer que escapó del centro médico. Sobre el caso de la mujer, ella dio a luz a una bebé que actualmente se encuentra estable en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital de Niños. Respecto a este caso de la madre intoxicada con metanol, que tuvo una cesárea de emergencia, la bebé, producto de esa cesárea, se encuentra en la unidad de cuidado intensivo neonatal del Hospital Nacional de Niños. Requirió ser manejada con un protocolo de tratamiento especial, pero gracias a Dios la niña se encuentra estable en este momento. En tanto, en el Ministerio de Salud no brindaron declaraciones, ya que aseguran que están en investigaciones y no cuentan con un vocero para el tema. Precisamente siguiendo este tema, la Policía Municipal de San José, junto con el Ministerio de Salud, realizaron este martes una serie de operativos en diversos locales comerciales de La Carpio, específicamente en la zona conocida como La Última Parada. El objetivo de las autoridades es localizar alcohol adulterado con metanol, debido a las muertes que se han dado en las últimas horas en la zona por el consumo de esta peligrosa sustancia. La Policía Municipal, como desde hace muchos meses, ha venido coadyuvando en eliminar la venta de licores adulterados en comercios no autorizados para estos fines y que en estos momentos ha crecido de nuevo o se ha incrementado la venta de este tipo de bebidas adulteradas, causando, como ya lo hemos dicho, serio riesgo a la salud de los ciudadanos. El CONAVI espera habilitar el paso vehicular en la carretera Interamericana Sur este fin de semana.
El Consejo Nacional de Vialidad CONAVI informó que la remoción de los 25.000 metros cúbicos de material que cayeron en la Ruta 2 a la altura de División en Pérez Celedón estaría finalizado entre el jueves y el viernes de esta semana aproximadamente, según las estimaciones de la gerencia de esta entidad. La vocera de la institución aseguró que se presume que el deslizamiento de tierra se debió a las fuertes lluvias. La Gerencia de Conservación continúa las labores de limpieza y remoción de escombros. Esta gerencia indica que estas labores continuarán al menos por 3 días más. A los usuarios se les insta a utilizar como ruta alterna la Costanera Sur o Ruta 34. En este momento, el Consejo Nacional de Vialidad se encuentra realizando estudios de este punto específicamente para que esta situación no vuelva a suceder. La funcionaria explicó que en el lugar trabajan con la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la colaboración de una empresa privada. Castillo le recomendó a los usuarios conducir con precaución y respetar el señalamiento vial para su propia seguridad y la de los trabajadores de esta cartera y del CONAVI. Con la finalidad de evitar que la situación se vuelva a presentar, los expertos del CONAVI estudian e investigan la zona afectada. Vamos ahora a una pausa para unos consejos comerciales y ya regresamos con más información. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INA ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. La rebeldía será el tema de Cine en Cortos, el jueves 15 de octubre a las 9 de la noche, con filmes de Aarón Acuña y Giancarlo Calderón, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Vamos ahora a conocer datos del reporte epidemiológico con los datos COVID para hoy, martes 13 de octubre. El país hoy registró 1.015 nuevos casos confirmados para un total de 90.238 casos desde que inició la pandemia. Se han recuperado además ya 53.670 personas han logrado vencer la enfermedad. En este momento hay 582 personas hospitalizadas, de las cuales 201 están requiriendo unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente, el país en las últimas 24 horas lamenta la pérdida de 16 vidas humanas por causas relacionadas al COVID. La Comisión Nacional de Emergencias anunció este martes un cambio en las alertas para 6 cantones. 6 cantones bajaron a alerta amarilla y 5 subieron a alerta naranja debido al incremento de los casos COVID. Además, 83 distritos se mantienen en la alerta temprana ante el aumento de consultas por fiebre y tos.
Una mejora en su evolución epidemiológica permitió que los cantones de Desamparados, Goicoechea, Tibás, Esparza, Ojancha y Río Cuarto en Alajuela bajaran de alerta naranja a alerta amarilla, así lo dio a conocer Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, quien señaló la importancia de continuar con la implementación del modelo de gestión Costa Rica Trabaja y se Cuida, lo cual permitirá la mejora continua de los planes y con ella la apertura controlada en las comunidades. Además, también debido al incremento de casos de COVID-19, subieron de alerta San Carlos, Oreamuno, Cañas, San Isidro y Vázquez de Coronado. En total, estos son los cantones que se encuentran en alerta naranja: San José, Santa Ana, Alajuelita, Curridabat y Vázquez de Coronado. Alajuela, salvo el distrito de Sarapiquí, y San Carlos, Oreamuno, Heredia, salvo el distrito de Vara Blanca, Santo Domingo, San Isidro, Montes de Oro, Garavito y el distrito de Punta Arenas Centro, Barranca, Chacarita y El Roble, Limón, Matina, Talamanca y Cañas. 73 cantones en esta segunda autoevaluación reportan disponer de un plan cantonal de prevención y atención del COVID. Recordemos que esto nos permite flexibilizar las medidas cuando el cantón sube a alerta naranja. Si tiene un plan implementado de más de un 80%, puede mantener una mayor apertura de actividades y avanzar más en términos de la recuperación. 60 cantones presentan un resultado por encima del 80%, 12 cantones presentan un resultado entre 60 y 79% y un solo cantón de 273 tiene un resultado menor al 60%. Finalmente, insisto en la importancia de mantener esa responsabilidad conjunta, no solamente entre los gobiernos municipales, el gobierno nacional, las instituciones, la empresa privada, sino también nosotros a nivel de la comunidad, mantenernos unidos y unidas en ese trabajo. Actualmente, 83 distritos de 37 cantones mantienen el riesgo debido a un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente, dado que son síntomas asociados al COVID-19. La actividad económica continúa contrayéndose. Al mes de agosto registra un decrecimiento del 7.7% según el índice mensual de actividad económica que toma el Banco Central. El sector turismo continúa siendo el más afectado. Las estimaciones de crecimiento económico que tenía el Banco Central para este año rondaban entre el 2,3% y el 3%. Sin embargo, la actividad económica se contrae por octavo mes consecutivo ante el impacto por la pandemia. Según el índice mensual de actividad económica, la producción nacional decreció a una tasa interanual de 7,7% al mes de agosto, cifra igual a la del mes de julio. Esto representa una desaceleración de 9,5 puntos porcentuales en la tasa de variación respecto al mismo periodo del año previo. La caída en el volumen de la producción es mayor en las actividades de hoteles y restaurantes, con 59,3%, transporte y almacenamiento 27,4% y comercio 15,5%, lo cual guarda una estrecha relación con las restricciones adoptadas para contener la propagación de la COVID-19. No obstante, las proyecciones que se tenían a inicios del año han cambiado notablemente y de un 2.3% o 3% de crecimiento, estamos hablando ahora a un decrecimiento de un menos 7%. Con respecto a qué se debe hacer, debemos de pensar en el tema expansivo. ¿Qué puede hacer el gobierno con relación a alguna política fiscal expansiva en un momento de problemas fiscales? Si bien es cierto, no puede incrementar el gasto, más bien parte del proyecto es contención del gasto. En el caso de los ingresos, podría reestructurar la forma en cómo tiene el cobro de los impuestos, de forma tal que afecte en menor medida a los hogares más vulnerables, pero que logre recaudar mayores ingresos y que posiblemente pueda generar una mayor distribución de esos recursos de forma tal que pueda inclusive bajar la tasa que se cobra de algunos productos. Durante este mes de agosto mostró el mismo nivel que registrado un mes antes, en julio. Esto es una caída del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior, lo que representó que una caída en su deterioro, que por octavo mes tiene una tendencia a la baja.
Los sectores que siguen mostrando el mayor impacto son los que se encuentran ligados a la actividad turística, principalmente lo que son hoteles y restaurantes, que tuvieron una caída del 59%. El sector de la construcción también se ha visto afectado con una caída del 14%, el cual se explica porque los proyectos están llegando ya a su etapa final, por un lado, y también porque no se han dado las renovaciones de proyectos de infraestructura en el sector público. La industria agropecuaria decreció 1,7% por la menor producción de piña debido a la menor demanda externa. Algo similar ocurrió con las exportaciones de flores y follajes. La manufactura disminuyó 4,1%, la construcción decreció 13,5%, principalmente por la menor edificación con destino privado. Disminuyen tanto las obras residenciales como no residenciales. Bueno, los resultados recientes del IMAE son solo el reflejo de lo que ya esperábamos, una situación, diríamos que crítica en el sector de la construcción, con pérdida de empleos significativa, donde no vemos en realidad una luz al final del túnel. Los proyectos se siguen posponiendo, los inversionistas y los propietarios no están dispuestos a invertir. Y evidentemente el común denominador es falta de confianza. O sea, hay una gran falta de confianza, no hay seguridad de parte de los inversionistas para invertir o para hacer obras. La reducción en el ritmo de la caída del sector manufacturero se explica fundamentalmente por el comportamiento de las actividades de las zonas francas, en especial incide el crecimiento en la producción de dispositivos médicos. En régimen definitivo, de acuerdo con el Banco Central, se presentó una menor fabricación de prendas de vestir, de productos alimenticios, productos de papel e insumos de la construcción. Era de esperar que la mayor apertura de actividades económicas que inició a partir del 9 de septiembre posibilitara que la actividad económica en forma interanual fuera cayendo cada vez menos y se reforzara la tendencia que se presentó en agosto. No obstante, desafortunadamente, los bloqueos y el ambiente de incertidumbre vivido en los últimos 10 días seguramente va a tener una incidencia negativa en esta trayectoria. Se evidencia una caída del comercio también de manera interanual de agosto del presente año de 7,7%. Resultados que evidencian lo dañado que está el sector comercial y evidencian el por qué se ha caído en consecuencias como lo son las más de 77.500 pérdidas de empleo dentro del sector comercial, las más de 37.000 suspensiones de contratos y las más de 67.000 reducciones de jornadas laborales. Este es un momento que requiere medidas de reactivación económica enfocados en promover la nueva empresa, siempre dentro de la formalidad y por supuesto el empleo. Pese al panorama que se visualiza, algunas actividades específicas muestran crecimiento, como es el caso de los servicios de información y comunicaciones, que aumentó 2,2%, principalmente por la mayor producción exportable de las empresas ubicadas en el régimen de zona franca, que incrementó un 4,5%. A las 7 de la noche con 57 minutos, llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haberse informado a través de la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con la viceministra académica del MEP, Melania Brenes, y con la vicepresidenta de la Asociación de Centros Educativos Privados, Beatriz Ramírez. Vamos a hablar sobre la posibilidad del regreso a clases presenciales en las escuelas privadas. No se vaya, en un minuto regresamos con esta entrevista.